Colombia amaneció en medio de una tormenta política que promete marcar el rumbo del país durante las próximas semanas. Tras una primera vuelta electoral llena de sorpresas, los resultados no solo dejaron definido el camino hacia la segunda vuelta presidencial, sino que también desataron una fuerte controversia que hoy divide opiniones dentro y fuera del territorio nacional. Mientras Abelardo de la Espriella logró consolidarse como la gran revelación de la jornada electoral, el oficialismo enfrenta uno de sus momentos más complejos. Las denuncias de presuntas irregularidades, los cuestionamientos al proceso electoral, las reacciones del presidente Gustavo Petro y el posterior cambio de postura de Iván Cepeda han abierto un intenso debate sobre el futuro de la democracia colombiana. Pero la polémica no termina allí. Las declaraciones del expresidente Andrés Pastrana han encendido aún más la discusión, lanzando duras críticas al gobierno y planteando interrogantes sobre la gobernabilidad, la seguridad y el rumbo que podría tomar Colombia después de estas elecciones. ¿Estamos frente a un simple resultado electoral o ante un mensaje contundente de los ciudadanos? ¿Se trata de un voto castigo al gobierno actual o del nacimiento de una nueva fuerza política? Hoy analizaremos todos los detalles, las reacciones y las consecuencias de una jornada que ya está haciendo historia. Hablemos de lo que ocurrió ayer, hablemos de estos resultados. Un Abelardo de la Espriella, como lo venían dando algunas encuestas, un Iván Cepeda que en un principio era quien tenía mayor intención de votos, pero queda en el segundo lugar. ¿Le sorprendieron los resultados que decidió el pueblo colombiano ayer? A ver, yo primero creo que hay un primer derrotado, que son las encuestas, ¿cierto? A ver. Porque ninguna dio. La verdad que todas las encuestas que vimos, y esto se debe en buena parte a que hay una nueva legislación que tiene que ver con toda la reglamentación de la forma como deben ser tomadas las encuestas, ¿cierto? De la metodología. Y resulta que ha sido una metodología que lo que estamos viendo después del proceso de ayer domingo es que ninguna dio el resultado. Segundo, yo creo que lo que vimos ayer fue lo que sucedió en la última semana, que vimos lo que se podría denominar, Andrés, el voto útil, ¿cierto? Claro. Paloma Valencia venía de ganar una consulta con 5.200.000 votos, que era lo que se esperaba por lo menos que fuera a tener Paloma el día de ayer. A última hora, cuando empezamos a ver que empezó a rumorarse que Cepeda podía ganar en la primera vuelta, y yo creo que buena parte de ese voto de Paloma se desplazó ante el candidato Abelardo de la Espriella y por eso obtuvimos el resultado de día de ayer. Abelardo gana en la primera vuelta y Cepeda yo creo que hoy está desconcertado, que es lo que estamos viendo, reacciones del presidente Petro desconociendo las elecciones. Además creo que este es un caso único, ¿cierto? Que el presidente de la República desconozca un proceso electoral a minutos después de haberse terminado. El candidato Iván Cepeda ayer también se le vio bastante derrotado, dijo que iba a revisar todo y cómo había sido el proceso electoral y hoy ya saca un comunicado diciendo que se reconoce precisamente el triunfo de Abelardo de la Espriella. Claro. Entonces yo creo que vamos a una segunda vuelta que va a ser difícil por la situación que se presenta en ese momento en Colombia. Tenemos un Abelardo de la Espriella a 5 puntos de ganar las elecciones, una Paloma Valencia que saca 7%, que buena parte de esos votos de Paloma se van a desplazar precisamente a Abelardo de la Espriella. Iván Cepeda, que no vemos de dónde pueda sacar más votación que posiblemente algo de lo que le pudo aportar o le pueda aportar Claudio López. No sabemos qué va a pasar con los votos de Sergio Fajardo. Yo creo que buena parte de esos votos, yo creo, Andrés, que se van a ir a Abelardo, pero va a ser una campaña dura. Yo creo que, y desde aquí, yo creo que hay que llamar la atención a los dos candidatos. A mí, personalmente, no me gustó el discurso de Iván Cepeda ayer, agresivo, violento, derrotado, con denominaciones y con adjetivos frente a Abelardo de la Espriella. Igual también de la campaña de Abelardo. Y yo creo que aquí Abelardo tiene por delante, como le digo, está tan solo a 5 puntos de convocar al país entero. Yo diría que hay que hacer un frente por Colombia. Hay que hacer un frente de todas las fuerzas que no queremos que continúe un gobierno corrupto como no había habido antes en la historia de Colombia. Vemos un Petro absolutamente derrotado, confrontando hoy un Petro que se dedicó la última semana, Andrés, precisamente a hacer campaña en la costa Caribe, lo vimos en Barranquilla, lo vimos en Cartagena, entregando obras y aquí también
creo que esto no había sucedido. Yo creo que en la historia política colombiana, un presidente haciendo campaña o como jefe de debate de uno de sus candidatos. Claro. Sí, Entonces, sí, estamos en totalmente. un proceso que son 3 semanas duras. Las próximas 3 semanas serán, sin duda, las más intensas, tensas y decisivas de toda la campaña presidencial. Lo que ocurrió en la primera vuelta fue apenas el comienzo de una batalla política que ahora entra en su fase definitiva. Con una diferencia que mantiene abiertas las posibilidades para ambos candidatos, cada discurso, cada entrevista y cada aparición pública tendrá un peso enorme en la decisión final de millones de colombianos. Pero hay un elemento que hace esta campaña diferente a cualquier otra. Por primera vez en muchos años, un presidente en ejercicio ha asumido un papel tan visible dentro de la contienda electoral. Gustavo Petro no solo sigue defendiendo el legado de su gobierno, sino que también se ha convertido en uno de los principales voceros del proyecto político que busca continuar en el poder a través de Iván Cepeda. Esto significa que la elección ya no será únicamente entre dos candidatos. Para muchos colombianos, será una evaluación directa de lo que han sido estos años de gobierno. Cada debate girará alrededor de temas como la seguridad, la economía, el empleo, la salud y el futuro institucional del país. Mientras tanto, Abelardo de la Espriella intentará consolidar el respaldo de quienes buscan un cambio de rumbo, mientras el oficialismo movilizará toda su capacidad política para evitar una derrota histórica. Lo cierto es que Colombia entra en 3 semanas donde se definirá mucho más que una presidencia. Se definirá el modelo de país que gobernará durante los próximos años. Las Ahora, que vamos a vivir. expresidente, me quiero quedar en varios puntos, pero especialmente en este, cuando estamos hablando de un Gustavo Petro que emite ese comentario en la red social X, lo hace de manera visceral, porque hasta errores de sintaxis, gramática, puntuación se pueden ver. Es decir, pareciera que tomó el teléfono, no revisó, posteó y así se fue. Y no es su Facebook personal. Estamos hablando de una red social que se toma hoy como el comunicado presidencial allí en Colombia. Pero él hace una denuncia sin presentar pruebas contundentes. ¿Es esto peligroso? ¿Qué tan peligroso es para la democracia en Colombia? Gravísimo, pero ya mire usted que el propio Tribunal de Cundinamarca, a ver, ¿qué diría yo que están haciendo Petro? Y esto es algo que viene del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla. Esta es una estrategia para deslegitimar las elecciones. Mm, Entonces están diciendo desde un principio, Petro, que puede haber un fraude electoral cuando ese mismo sistema que él está criticando hoy fue el sistema que le eligió al presidente, ¿cierto? claro. Él lo que está generando es esa situación para que se desconozca el resultado electoral del próximo 21 de julio. Estoy seguro que si él gana, el sistema es buenísimo, pero si él pierde, está generando, como creando estas situaciones para que internacionalmente comience a crearse ese ambiente frente al sistema electoral colombiano. Claro. Yo mismo ayer decía, Andrés, que los observadores internacionales, y creo que reaccionaron a eso, en mi X yo dije, ¿dónde está la voz de los observadores internacionales? Vinieron 1.000 observadores internacionales o un poco más a Colombia. Todos los observadores han dicho que fueron las elecciones transparentes, que fueron las elecciones limpias, que el proceso de la registraduría se llevó en como debía y como corresponde en un proceso electoral, igual del Consejo Nacional Electoral. Entonces, usted tiene un presidente perdedor. Como le dije yo, el presidente Petro es un mal perdedor y lo que se quiere es robar las elecciones en Colombia frente a unos observadores internacionales que dicen que fue un proceso limpio, transparente. En 2 horas, Andrés, tuvimos ya los resultados Sí, sí. definitivos, 2 horas y media, los resultados definitivos, y yo creo que por eso hoy el candidato Iván Cepeda se distancia de lo que dijo el presidente Petro. Y si usted ve un último X que sacó el presidente hoy frente a Abelardo de la Espriella, muy confrontativo con Abelardo, dice que él hará lo necesario para ganar las elecciones, que utilizarán todos los medios. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Que se está generando un ambiente de violencia en el país que no es lo que estamos acostumbrados a vivir en Colombia. En Colombia confrontamos con tesis, con programas, para eso dan las elecciones. Los demócratas sabemos que uno gana o uno pierde en las elecciones. Claro. Hoy el país tiene enfrente una situación muy difícil y yo siempre he dicho, uno puede ganar unas elecciones en democracia, pero no puede perder la democracia en unas elecciones. Colombia no se está jugando simplemente una elección presidencial. Lo que está en juego durante estas 3 semanas es mucho más profundo. El rumbo político, económico, institucional y social que tomará el país durante los próximos años. Por un lado, millones de colombianos consideran que esta elección será un referendo sobre el gobierno actual. Para ellos, el resultado definirá si el proyecto político impulsado por Gustavo Petro continúa o si el país toma un camino completamente distinto.
Por eso cada declaración, cada propuesta y cada movimiento de campaña tendrá una importancia enorme. También está en juego la confianza en las instituciones. Después de las acusaciones, los cuestionamientos al proceso electoral y la intensa polarización que vive el país, Colombia necesita que la segunda vuelta se desarrolle con total transparencia y que los resultados sean aceptados por todos los sectores políticos. En materia de seguridad, la discusión será determinante. Mientras una parte de la población exige una estrategia más fuerte contra el narcotráfico, los grupos armados y la delincuencia, otros defienden la continuidad de políticas enfocadas en el diálogo y las transformaciones sociales. Son dos visiones completamente distintas sobre cómo enfrentar los desafíos del país. Importante eso. Ahora, expresidente, ayúdenos a entender a los que estamos afuera. Hay casos en donde la primera vuelta uno la lee como esto es un voto castigo del pueblo al oficialismo. ¿Se puede pensar que lo que pasó ayer en Colombia fue de alguna manera un voto en rechazo al proyecto de Gustavo Petro, un anti-Gustavo Petro, o es esta una eterna batalla entre la derecha y la izquierda, dos modelos de país muy distantes? ¿Qué vio usted? Yo creo que es un voto castigo a Petro. Petro asumió la jefatura de debate de Iván Cepeda. Como le digo, la última semana estuvo dedicado a hacer campaña en la costa Caribe colombiana, precisamente porque yo creo que se vieron débiles en la costa Caribe. Segundo, si usted mira el mapa electoral de Colombia, Andrés, todas las zonas donde están los paramilitares, donde están los narcotraficantes, donde están todos estos grupos subversivos, la FARC, el ELN, todas fueron las zonas en que ganó Iván Cepeda. Segundo, si usted revisa también ese mapa electoral, hay zonas del país en que ya se habían denunciado que hay presencia de los grupos al margen de la ley y hay poblaciones en que usted ve que Iván Cepeda saca el 94% y Abelardo el 3, el 4, el 2, en fin, hay situaciones también que eso es lo que deberíamos mirar. Porque así como en algunas elecciones en Colombia se denunciaron por presencia de grupos paramilitares en unas zonas, inclusive se hicieron demandas frente a este tema, es lo mismo que estamos viendo ayer en el país, que todas esas zonas que están tomadas por la violencia, donde implica, usted mire el Cauca, mire Nariño, mire el Chocó, mire parte de lo que es Caquetá, Putumayo, en fin, donde tenemos, porque en Colombia, para que la gente entienda un poco, en Colombia tenemos el Ejército de Liberación Nacional y la FARC como guerrillas. Aquí Claro. todos sabemos del fracaso del proceso de paz de Santos en que siguen los grupos al margen de la ley. Tenemos paramilitares, tenemos narcotraficantes, delincuencia común, Tren de Aragua, en fin. Todas estas zonas que ellos mismos han venido defendiendo son las en las cuales el candidato Iván Cepeda ganó el día de ayer. Ahora, expresidente, quiero preguntarle sobre Abelardo de la Espriella. Ya hemos dedicado un rato a analizar a Iván Cepeda, ahora vamos a mirar a nuestro otro candidato rumbo a esta segunda vuelta. Ayer escuchábamos, o se ha dicho muchísimo, que tiene un discurso muy confrontativo, especialmente con los periodistas, que lo viralizó en varias oportunidades. Tema ascensión, acepción, por ejemplo. Y esto, si se quiere, pareciera un poco la manera en la que Donald Trump, por allá al norte, se lleva con la social media, con los periodistas. Pero también vemos a un Espriella que sube una fotografía con la camiseta de fútbol, con toda su familia, muy a lo Daniel Noboa en Ecuador. Y posterior a eso, una frase como el tigre de rayas, muy parecido a Javier Milei. ¿Está tomando lo que funcionó con las derechas de Latinoamérica para aplicarlo allí? ¿Cree usted que esto viene positivo o se puede convertir de alguna manera en una dificultad? ¿Qué ve? A ver, yo conozco bien a Abelardo. Abelardo es un abogado penalista, por lo tanto es un hombre que tiene buen discurso. Usted sabe que los penalistas, si algo tienen, es precisamente que actuar de forma muy rápida, Sí. inmediata, frente a hechos y cosas. Pero yo creo que tiene que mantener mucha calma. Hoy los desesperados es Petro y Cepeda, el socialismo del siglo XXI que ve que se está y que puede ser derrotado. Colombia a veces es un país que no lo podemos comparar con otras democracias de América Latina, porque por ejemplo en el caso de Argentina con Colombia, pues Argentina es un país que tiene tranquilidad, ya estaban jugando precisamente contra una izquierda representada por el kirchnerismo y un Milei que representaba a la derecha y después con la entrada de Macri entra la centro derecha a jugar en este juego electoral en la Argentina. Aquí vemos dos cosas. Una, un presupuesto desbordado del parte del gobierno para respaldar la candidatura de Cepeda, aquí con los subsidios, con el aumento del salario mínimo
15, 16 puntos por encima de lo que fue la inflación en Colombia. La entrega de obras un día antes, 2 días antes de las elecciones, pues aquí está todo el aparato del Estado, precisamente frente a Iván Cepeda, ayudándole en contra, hoy en este caso, de Abelardo, como fueron también contra Paloma. Entonces, aquí hay un hecho. Petro, recuerda usted, Andrés, que él basa su gobierno en la paz total. Sí, En correcto. hacer la paz con los narcos, en darle legitimidad a los narcos, en darle legitimidad a la guerrilla, al ELN, a las FARC, a los paramilitares, al Clan del Golfo, en fin, a toda esta serie de gente. Y entonces lo que estamos viendo aquí es que la inseguridad del país se volvió a desbordar. Y perdón que me refiero un poco a lo que inicié yo en mi gobierno con el Plan Colombia, que fue fundamental para el combate en la lucha contra el Sí. narcotráfico y inversión social en sectores muy importantes. Afortunadamente, el presidente Álvaro Uribe, que me reemplaza a mí en la presidencia, continuó con el Plan Colombia, que es Que lo eso es que importante, la continuidad en los buenos proyectos, exacto, expresidente. de los buenos proyectos. Y yo creo que a Abelardo le va a tocar hoy también, si llega a la presidencia, como esperamos que llegue, lo que he venido insistiendo yo, un plan Colombia 2.0, y vamos a tener que hacer un plan Venezuela y hay que hacerse un plan Ecuador. Porque clarísimamente tenemos un enemigo común que hoy sus tentáculos ya no están solamente en Colombia, en Bolivia, Ujú. en Perú. Hoy están en Ecuador, lo vemos en Argentina, en Chile, en México. Entonces, aquí hay un hecho que yo creo que es muy importante para el candidato de Pena. Entonces, ¿qué está pasando? Que fíjese usted, puede que les entreguen muchos subsidios a las clases menos favorecidas. Inclusive, el programa más importante, Petro, fue uno de los que yo inicié en mi gobierno, que se llama Familias en Acción, que llega hoy a 3,5 millones de las familias más pobres en Colombia. Pero, ¿qué está pasando con el joven? El joven dice, hombre, me está llegando a mi madre, me está llegando a mi casa recursos para poder nosotros salir adelante. Pero si yo no puedo salir a la esquina de mi casa porque me roban el celular, me roban mis tenis, me atracan, empiezan a molestar a mi novia, entonces yo creo que algo importante fue que Cepeda perdió, diría yo, en buena parte esa juventud que el presidente Petro en la campaña lo logró tomar. Claro. Y yo creo que Cepeda perdió en buena parte esos jóvenes que hoy quieren oportunidades, quieren empleo, quieren educarse, quieren salir adelante y no lo pueden hacer porque hoy es un país que, como lo estamos viendo, está absolutamente tomado en buena parte por esos grupos insurgentes. Entonces, es una tarea difícil la que le corresponde al próximo presidente de Colombia y vamos a ver cómo y de qué forma se confronta en estas 3 semanas para la segunda vuelta presidencial. Claro. Y así llegamos al final de este análisis, en un momento que muchos ya califican como uno de los más decisivos de la historia reciente de Colombia. Lo ocurrido en la primera vuelta no solo dejó dos candidatos en competencia, dejó al descubierto dos visiones completamente distintas sobre el presente y el futuro de la nación. Por un lado, un sector importante de la población considera que el país necesita un cambio de rumbo, especialmente en temas como la seguridad, la economía y la confianza institucional. Por otro, existe un grupo de ciudadanos que cree que los cambios impulsados durante los últimos años deben continuar y profundizarse para alcanzar las transformaciones prometidas. Lo cierto es que más allá de las simpatías políticas, Colombia entra en una etapa donde la responsabilidad ciudadana será fundamental. Las emociones estarán a flor de piel. Las campañas aumentarán la intensidad de sus mensajes. Veremos nuevas alianzas, debates, confrontaciones, encuestas y estrategias para conquistar hasta el último voto disponible. También veremos cómo el gobierno nacional seguirá siendo protagonista de la conversación política. Cada declaración, cada decisión y cada movimiento será analizado con lupa por una ciudadanía que entiende que lo que está ocurriendo va mucho más allá de una simple contienda electoral. Durante las próximas semanas se hablará de seguridad, empleo, inversión, educación, salud, relaciones internacionales, lucha contra el narcotráfico y gobernabilidad. Pero detrás de todos esos temas existe una pregunta mucho más grande. ¿Qué tipo de país quieren construir los colombianos para los próximos años? Porque al final, las elecciones pasan, los candidatos cambian y las campañas terminan. Sin embargo, las decisiones que se toman en las urnas tienen consecuencias que pueden sentirse durante décadas. Por eso cada voto cuenta. Cada ciudadano tiene en sus manos una parte de la historia que está a punto de escribirse. La segunda vuelta será observada no solo por los colombianos, sino también por buena parte de América Latina y del mundo. Lo que ocurra aquí enviará señales sobre el rumbo político de la región y sobre el modelo que los ciudadanos consideran más adecuado para enfrentar los desafíos del presente. Ahora comienza la verdadera batalla política. 21 días donde cada palabra tendrá peso,
donde cada propuesta será examinada y donde cada candidato tendrá la oportunidad de convencer a quienes todavía no han tomado una decisión definitiva. La gran pregunta sigue sobre la mesa: ¿continuidad o cambio? ¿Profundizar el camino actual o iniciar una nueva etapa? La respuesta no la darán las encuestas, ni los analistas, ni los líderes políticos. La respuesta la dará el pueblo colombiano en las urnas. Por ahora solo queda observar, analizar y participar con responsabilidad en este momento histórico. Lo que está en juego no es únicamente quién ocupará la Casa de Nariño. Lo que está en juego es el rumbo de Colombia, la confianza en sus instituciones y el futuro de millones de ciudadanos que esperan un país más seguro, más próspero y con mayores oportunidades. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Quién crees que llega con más fuerza a esta segunda vuelta? ¿Qué tema consideras que será decisivo para definir al próximo presidente? Los leo. Y si te gustó este análisis, no olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones y compartir este video para que más personas puedan participar de este debate que hoy mantiene en vilo a toda Colombia. Nos vemos en una próxima oportunidad.